Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro aquí en Canal 8. Como saben, un programa que con cierta tranquilidad, con 60 minutos de televisión de los que disponemos para intentar ofrecerles la visión de los temas que consideramos que pueden ser de su interés. Esta semana, como bueno, ya lo irán entendiendo a lo largo del programa, vamos a tratar un tema que desde luego no por mucho hablar de él se habla demasiado. Me explicaré posteriormente. Antes de entrar, digamos, en lo que va a ser este programa dedicado a la eliminación o la erradicación de la violencia de género, les hago los habituales recordatorios de esta casa. En primer lugar, que como saben esperamos sus críticas, sus sugerencias, sus propuestas de temas que quieren que abordemos en esta mesa a través del correo electrónico que irá apareciendo en sus pantallas a lo largo del programa. También les recordamos que este programa y este canal lo pueden ver a través de la TDT, en Tenerife a través del canal 38, en la comarca sur, y en la isla de La Palma a través del canal 63. Y bueno, y a continuación voy a pasar a presentar a las personas que nos acompañan esta noche y que nos van a ayudar a entender algunas cuestiones, algunas características de este fenómeno, de este problema, sin lugar a dudas que tenemos como sociedad, que es el intentar eliminar lo que es la violencia de género, la violencia machista, violencia doméstica y muchas formas y diferentes acepciones que tiene esta cuestión. Nos acompaña esta noche, por una parte, Pilar Machín, que es psicóloga de la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación. Pilar, buenas noches y muchas gracias. Hola, buenas noches, feliz. También tenemos con nosotros a Ángela Martín, que en este caso es portavoz del Foro contra la Violencia de Género. Ángela, buenas noches y también muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a ti, Félix. Y también contamos con Pilar Matud, que es profesora de la Universidad de La Laguna, Facultad de Psicología y directora del Máster en Prevención e Intervención contra la Violencia de Género. Pilar, también buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a ti. Bien, no sé, esta semana estamos celebrando lo que es el Día Internacional contra la Erradicación de la Violencia de Género. Esto tiene unos antecedentes históricos que yo no voy a hacerles aquí toda la retahíla de comentarios, pero sí recordarles que se celebra el 25 de noviembre y que se celebra en honor o en recuerdo a tres activistas, en este caso en la República Dominicana, tres hermanas, las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas por su activismo en pro de los derechos de las mujeres. Y hablando un poquito de esto y ya, ciñéndonos a lo que es nuestra realidad, nuestra sociedad, la primera pregunta con un carácter muy general. Me gustaría que cada uno de ustedes, desde el ámbito de conocimiento y de trabajo que tienen a diario con este tema, con este problema, me comentaran si creen que la sociedad en estos momentos está siendo realmente más sensible que en otras épocas a lo que es este problema de la violencia de género. Pilar, empezamos por ti misma. Ok. Bueno, pues en principio yo creo que sí, que la sociedad está siendo un poco más sensible ante este problema. El hecho de que se esté visibilizando más la situación de violencia, de que las mujeres denuncien más, de que haya más programas donde se habla del tema, que haya más recursos, que se hayan creado leyes, pues es una manera de ver que se está sensibilizando más. De hecho, en la asociación donde yo trabajo, en el recurso en el que yo trabajo, que trabajo en atención directa con mujeres, atendiendo a mujeres víctimas de violencia de género, trabajo para la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación. Llevamos, en concreto yo, soy la psicóloga de la Oficina Comarcal de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género en Santa Cruz. Pues se está empezando a ver de manera tímida, pero sí se está empezando a ver, pues algunos casos donde, donde la sociedad en general está a lo mejor llamando para denunciar, para pedir información. A lo mejor de casos de los que tienen conocimiento, efectivamente, ¿no? de casos donde se ha dado. Y eso es una manera de que la sociedad se está concienciando, que no se está quedando en el ámbito privado, ¿no? A lo mejor un compañero o una compañera de trabajo que ve a alguien en una situación de violencia. Antes, si me perdonas, Pilar, este asunto quedaba, digamos, de puertas adentro de la casa, ¿no? Ese era uno de los grandes problemas. Ok. Efectivamente. Y bueno, esa es un poco mi opinión. Bien. Ángela, ¿consideras que la sociedad está mucho más sensibilizada al respecto de este tema? Sí, ¿Y bien sensibilizada, que es la pregunta? Tanto como bien, no. ¿Progresa adecuadamente, como en el colegio? Progresa adecuadamente y necesita refuerzo. Vamos a ver, el ámbito social es amplio. No es solo la acción ciudadana de cada individuo, sino también el conjunto de organizaciones, instituciones públicas y de poderes que tienen la responsabilidad y la obligación de atender a todas las estrategias posibles para la eliminación de la prevención. Entonces, en ese sentido, hay una gran parte de la ciudadanía que está avanzando y progresando adecuadamente. Las instituciones públicas también están mostrando cierto interés, por lo menos están decretando, programando, legislando, y les falta algo muy importante para no seguir poniéndoles el progresa adecuadamente y necesita refuerzo. Y es que cada una de sus acciones vengan apoyadas con una partida presupuestaria. Si no hay una partida presupuestaria, no hay economía que soporte una distribución
de recursos humanos y materiales que es necesario. Quedarnos en las palabras y no poder avanzar más allá, ¿no? Efectivamente, o sea, porque leyes las podemos hacer todos, escribir, el papel aguanta de todo, pero si lo que se escribe en el papel no tiene un soporte económico que le permita desarrollarlo, estamos en las mismas. Y ese es el refuerzo que necesitan en general todos los poderes públicos. Mojarse un poquito más, como se diría vulgarmente. Poner más dinero, directamente, poner más dinero. Sí, aunque esto no es un problema solamente de dinero, lógicamente, ¿no? En este momento creo que se han hecho muchas cosas, teóricamente hablando, y legislativa, y programando, y previendo situaciones teóricas, con respuestas que implican unos recursos que no son lo suficientes. En ese sentido, la dotación económica no es suficiente, y es porque me parece que la voluntad política que existe es la de cubrir un poquito el expediente, pero no de verdad abordar el tema. Lo dejamos ahí de momento, iremos a lo largo del programa desarrollando seguramente esas ideas y otras. Y Pilar, ¿qué opinas sobre cómo percibes tú a la sociedad? Además, tú en el ámbito universitario tendrás también una buena piedra de toque de ver cómo nuestras universidades también ven este asunto. Realmente se ha avanzado bastante, ¿no? Ha dejado de ser un fenómeno privado, pero aún falta mucha concienciación. Todavía seguimos oyendo a muchas mujeres y hombres que culpan a la víctima, que dicen qué habrá hecho ella. Hay muchas personas que siguen diciendo que las mujeres somos tan violentas contra la pareja como los hombres, lo cual no es cierto. Yo el otro día, en un foro que estuve, decían, no, es que las mujeres somos violentas psicológicamente porque no tenemos fuerza. Miren, yo siempre digo, miren, para disparar una pistola o clavar un cuchillo en el corazón hace falta muy poca fuerza. Entonces realmente se ha avanzado, pero todavía se sigue culpabilizando a la víctima y se le está... en vez de centrarse en el agresor, pues todavía se está centrando, la víctima cada vez tiene que hacer más. Y eso no es así, o sea, el agresor es el responsable de la violencia y es él al que hay que castigar y es él el que tiene que cambiar. Las mujeres, por supuesto, tienen que avanzar desarrollando sus capacidades, pero les tenemos que dar la oportunidad y los violentos no le dan la oportunidad. Y repito que hay personas en la sociedad que aún siguen culpando a la mujer. En la preparación de este programa, lógicamente saltan datos, saltan números, pero los números no hacen justicia a las historias que hay detrás de cada número, porque es que la verdad es que a veces hablar de esto, en estos términos de números resulta muy frío y seguramente poco revelador. Pero estamos considerando que ahora mismo en España creo que llevan cerca de 50 víctimas este año por la violencia machista, como también se le denomina. Y hay quienes, digamos, a pesar de que eso es una malísima noticia, 50 mujeres que han fallecido por estas circunstancias, hay quienes dicen que, bueno, que ven un poquito la luz al final del túnel porque van siendo menos que las que, por ejemplo, desgraciadamente fallecieron en el 2008. ¿Ustedes creen que esto de hablar de números cuando hablamos de las víctimas de la violencia machista, hasta qué punto se pueden manejar esos números para que no acabe siendo un asunto frío y que parece que no importa al resto de la sociedad? Pilar, ¿qué opinas? Vamos a ver, efectivamente, analizar las situaciones yo creo que es positivo para poder saber hacia dónde caminamos y solucionar este problema, ¿no? Yo sí quería puntualizar una cosita por la impresión a lo mejor que pude haber dejado en la intervención anterior, y es el hecho de que efectivamente considero que la sociedad está mucho más sensible, pero tampoco estoy de acuerdo con que progresamos adecuadamente, ¿no? Yo creo que hay muchísimas cosas que hacer y muchísimas cosas que no se están haciendo. De lo que estoy en contra es del pensamiento de que no se puede solucionar nada, de que esto no tiene solución, de que los recursos que hay pues no están teniendo ningún tipo de resultado, de que pues a lo mejor rumores que también hay, que salgan en los medios de comunicación las situaciones de violencia, lo que hace es alentar más episodios de violencia, y es de lo que no estoy de acuerdo. Y sobre el tema de los números en cuanto a las víctimas, eso además con una persona que trata, digamos, tú mejor que nadie, persona a persona, que acude al centro. Está claro que se le da, debería haber una unanimidad a la hora de tratar esta situación y de respeto a las víctimas, que en algunas ocasiones no se hace. En algunas ocasiones se recurre más un poco al morbo y dando a lo mejor demasiados datos de la mujer y menos del hombre o casi nada, ¿no? A la mujer se le pone el nombre completo, al agresor se le protege y se le ponen solamente las iniciales. Pues ese tipo de cosas yo creo que es otra violencia más contra las mujeres, el trato de ese tipo, ¿no? Ángela, ¿qué opinas sobre cuando hablamos de estadísticas, de números y en un asunto tan delicado como este? Como dice Pili, es bueno hacer análisis para poder seguir avanzando y mejorar en aquellas cosas que no se han conseguido. Pero desgraciadamente el tratamiento de la estadística
últimamente nos lleva, a través de los medios de comunicación, a manejarlos como un top de los 40 principales, ¿no? Que en este caso es un top de los 5, porque se fluctúa entre las comunidades que siempre están pujando por el primer puesto. Así es como yo lo percibo cuando... Desgraciado primer puesto en este caso, efectivamente, ¿no? y es la interpretación que yo hago cuando lo veo, lo leo o lo veo en la televisión o la radio cuando lo expresa. Una más en Canarias y ahora somos los primeros. Yo en ese tono no me gustaría que se siguiera tratando. Ahora, si somos capaces de cambiar el tratamiento de la noticia y decir algo así como esto, el que se haya ocurrido otra víctima más, requiere un mayor esfuerzo por nosotros, una mayor intervención y se analiza desde ese punto de vista, entonces sí es positivo el registro estadístico de unas cantidades, unos números, etcétera. Y el respeto al ser humano que hay detrás de esa víctima, ¿no? Sobre eso seguramente hablaremos más adelante, porque tenía preparado también que valoramos entre los tres y yo en la medida de lo posible también el tratamiento de los medios de comunicación, porque al fin y al cabo son la ventana por la que estas situaciones, desgraciadas situaciones, le llegan a los ciudadanos y en ocasiones, y hay estudios que lo avalan, también alentan a que este comportamiento se repita. Si quieren después lo vamos desgranando. Pilar, en cuanto a eso de los números, de las estadísticas, hablando de mujeres que han sufrido violencia machista, ¿qué opinas al respecto? Yo creo que es necesario registrar. Una forma de hacerlo evidente, hacerlo público, es registrarlo, pero hacer estadísticas serias. Pierde, digamos, la importancia de cada número, ¿no? Es que yo creo que los números no pueden, pero, o sea, 50 mujeres muertas son 50 mujeres muertas. Entonces, yo quizás sea porque mi trabajo son los números, ¿no? Y me gusta mucho un número, quizás tenga esa deformación profesional, pero creo que es una forma muy importante de visibilizar el grave problema. Pero ojo, hay que olvidarse de que las mujeres muertas son lo menos. O sea, hay quien dice que es la punta del iceberg. Debajo están la cantidad de mujeres que sufren violencia y que afortunadamente no están en las estadísticas porque no han muerto. Y luego otra cosa, hay mujeres que se suicidan por la violencia de género, esas no están entre las muertas, o sea que realmente son más. En todo caso, cada vez son menos las que mueren, este año han muerto menos que el año pasado, no debe morir nadie, ninguna mujer ni ningún hombre, nadie debe morir por violencia, pero no hay que olvidarnos que hay muchas más mujeres, millones de mujeres que sufren violencia. A la vista también de las estadísticas, por cerrar un poquito el apartado de los números, hay quien intuye que, como ahora se ve que la gente denuncia más, se ve que se acuden más a los recursos, hay quienes plantean la pregunta de, pero es que ahora hay más violencia de género que antes, y ahí esa respuesta supongo me la darán ustedes, pero yo les doy el pie. Hay quien dice que eso no es así, que no es que haya más que antes, probablemente habrá menos, lo que pasa es que ahora se ve, se conoce y se sabe. ¿Qué opinas, Pilar? Efectivamente, lo que se está haciendo es visibilizar la situación de violencia. Las mujeres, pues el que tengan más apoyos sociales para denunciar este hecho hace que lo visibilicen, cosa que antes no se hacía. Y eso hace pues que se hable más del tema, que se denuncie más, ¿vale? Pero no porque se denuncie más quiere decir que haya más violencia de género. Lo que quiere decir es que hay más mujeres que están menos dispuestas a seguir aguantando en el ámbito doméstico, en la intimidad, una situación de violencia, que se ven con el apoyo suficiente para dar el paso de salir, de pretender o intentar salir de la situación de violencia. ¿Qué opinas, Ángela? Así es, no es que haya más violencia, porque por la misma regla de tres podíamos establecer una comparación pues con todo el movimiento gay. Es que ahora hay más gay que antes. No, habrán seguramente los mismos, pero ahora se ven, están visibilizados. Claro. Ese es el tema. Yo creo que el eje central de la charla que estamos teniendo hoy, alrededor de todas tus preguntas, siempre va a surgir esta respuesta. O sea, estamos de acuerdo en muchos de estos planteamientos que están surgiendo en el tratamiento de estas noticias porque permiten visibilizarlos, permiten que se hable de ellos, permiten que no se tengan tabú ni mitos sobre ellos. Y así todo. Seguimos arrastrando un montón de mitos, porque fíjate, ha hecho falta un tercer congreso legislativo a nivel nacional para que entre las conclusiones la comisión decida estudiar el eliminar el consumo de alcohol y droga como atenuante en estos casos. Es que, oiga, amigo, o sea, no era atenuante ni para conducir, ¿cómo va a ser un atenuante para matar o para maltratar? Me parecía muy lógico, ¿no? Pues fíjate lo que han tardado. O sea, eso
significa un poco lo que tú estabas preguntando. Siempre es bueno el visibilizarlo, hasta el punto que ya la justicia no tiene más remedio que, aun siendo ciega, levantarse un poquito y mirar como un tuerto qué es lo que está pasando y arreglar lo que está desviado. Desaguisado, digamos. Efectivamente. Pilar, ¿qué opinas al respecto? También pienso que la violencia de género ha existido siempre, aunque quizá puede ser que antes la violencia de género, el maltrato a la mujer por su pareja, el agresor lo que pretende es controlar a la mujer. Y sí que puede pasar que en la medida que la mujer antes se quedaba más callada, no movía, no hacía nada. Tiene una suposición más de sometimiento, ¿no? Claro, entonces quizá el agresor fuera menos violento. Ahora, en la medida en que la mujer no se calla, sale adelante, denuncia, quizá el agresor intente aumentar su violencia para controlarla. Hay estudios que muestran eso, ¿no? Que en la medida que es un control, si la víctima se adelanta a los deseos del agresor, a lo mejor él no necesita ser violento para lograr dominarla. Mientras que si la mujer pues se independiza y le demuestra al agresor que no va a hacer lo que él quiere, pues posiblemente él aumente sus niveles de violencia para controlarla. Quizá eso explique que hayan muerto en los últimos años más que a lo mejor hace 10 o 15 años, aunque también puede ser que no lo registrase. Claro, también es cierto. Eso conlleva a analizar la raíz del problema. ¿Por qué existe esa relación de desigual? ¿Por qué existe la relación de que uno se siente más poderoso y la otra más sumisa? Porque llevamos arrastrando una herencia cultural de orden patriarcal y machista que es difícil todavía de zafar. Por eso antes cuando decías, ¿está sensibilizada la población? Sí, entre comillas, progresa adecuadamente, aunque necesita refuerzo, como Pili bien apostaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos avanzando, todavía hay muchísimas personas que siguen considerando que es casi genético, o porque Dios lo dijo así, el que el hombre tenga esas reacciones y el que las mujeres tengamos que consentirlas. En cuanto que ese engranaje conceptual vaya variando, que es donde se está haciendo una labor muy importante desde las organizaciones de mujeres y organizaciones no gubernamentales en general, pero de verdad que casi todas con tendencia y orientación feminista, algunas no tan feministas, pero en el trasfondo, cuando ya empiezas a trabajar en esta línea, aunque no hayas sido feminista, estás siendo paralelo a los caminos feministas, aunque tú te mantengas ideológicamente fuera. Pero sin quererlo estás entrando en el movimiento feminista, porque al fin y al cabo el movimiento feminista lo que ha tratado desde que se ha iniciado muchos años atrás es que los derechos humanos sean para todos los humanos, tengan el sexo que tengan. Quería pedirle ayuda a las tres para intentar definir una cosa que seguro que a nuestros televidentes supongo que les interesará. Vamos a intentar en un momentito entre las tres definir tipos de maltrato, porque hay gente que no sabe qué es un maltrato y qué no es un maltrato. Hay a lo mejor mujeres o hombres, personas en general, que no diferencian, bueno, qué es un maltrato psicológico y dónde están los límites, cuando una persona se puede considerar que la está siendo maltratada, porque a lo mejor si lo ve como, bien decía Ángela ahora, como algo asumido, a lo mejor no detectan ese maltrato. Les pido ayuda a las tres para ver si conseguimos que nuestros televidentes detecten lo que es un maltrato y los diferentes tipos que hay, ¿no? Bueno, a grosso modo, al principio comentaste violencia de género o violencia machista o violencia doméstica. Se suele confundir efectivamente o interpretar igual la violencia doméstica que la violencia de género. Y es importante matizar que la violencia de género es la violencia que se da dentro del ámbito, la violencia doméstica es la violencia que se da dentro del ámbito doméstico. Y la violencia de género es la violencia que se ejerce de un hombre hacia una mujer, donde está en una situación de poder el hombre con respecto a la mujer, ¿vale? Puede ser en casa, puede ser en el trabajo, puede ser en la calle, por decirlo de alguna forma. Por el hecho de ser mujer. O sea, eso se define, ya está definido por la ONU, o sea, admitido universalmente en el universo que conocemos, que violencia de género se define como aquella que se ejerce sobre la mujer por el simple hecho de ser mujer. No tiene otro origen esa violencia. Bueno, Pilar, se trata de una violencia que se puede dar en casa, pero también se puede dar en la calle, a nivel de Estado. Incluso se habla de violencia de Estado cuando un Estado no respeta los derechos de las mujeres y no hace que la ciudadanía los respete, ¿no? Entonces, quizá aquí nos estamos un poco confundidos, que es el maltrato a la mujer por su pareja, que es una de las formas de violencia de género. Pero hay otras muchas más, los abusos sexuales por desconocidos. La ablación genital. La ablación genital. La ablación genital es otra forma de violencia. La violencia como arma de guerra. Esa es otra, la más reciente que recordamos todos, el tema de Yugoslavia, ¿verdad? Todo ese tema. La de Estado
y me lo has puesto en servicio así, con plato y bandeja. Juárez, México. Nosotras como foro estamos secundando un proyecto que lleva la Asociación Mercedes Machado con la Asociación Nuestra Hija de Regreso a Casa, que son mujeres mexicanas de Ciudad de Juárez. Eso es violencia de Estado. Y afortunadamente, a pesar de toda la tragedia que conlleva este problema en Juárez, que son feminicidios masivos, este año ya van por 650 mujeres y no ha acabado el año. Bueno, pues dentro de toda la mala noticia esa, yo quiero dar una buena aquí. Y es que ayer se dictó sentencia, se estableció un veredicto desde la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos en favor de las víctimas de México, en concreto 3 casos que se presentaron para su estudio, y culpando al Estado mexicano de feminicidio. Entonces, solamente falta saber simbólicamente qué tipo de sentencias van a tener que cumplir, qué penas van a tener que cumplir. Habrá que estar atento, después a ver cómo se Sí, materializa así que eso. muchas gracias, Pilar, porque era algo Si que... les y que es optimismo para la gente que nos oye, que de verdad vale la pena discutir, hablar, avanzar, apoyar movimientos, los vecinales dentro de sus ámbitos, todo. Es poquito, ese granito de arena sirve. Después de 15 años se ha conseguido que se culpe a un Estado de feminicidio. Y feminicidio es un término que me gustaría aclarar porque suena como en raro y moderno, y no significa otra cosa que contemplar los homicidios con carácter de violencia de género. Por eso se llaman feminicidios. ¿De acuerdo? Bueno, nos quedan menos de 10 minutos. A mí me gustaría terminar este bloque, por lo menos intentarlo, con estas definiciones para que, hombre, yo agradezco lógicamente el esfuerzo que están haciendo por condensarlas. Las definiciones que surgen, que están alrededor de lo que es la violencia de género que estamos hablando. Pilar, si querías continuar con la definición, habías hecho la de violencia de género, estábamos con la de violencia doméstica. Había comentado. Bueno, otra diferenciación, y más un poco a pie de calle, con la que se suelen encontrar las mujeres, ¿no? O con los casos en los que yo me suelo encontrar cuando atiendo a las mujeres en mi recurso, es que, por ejemplo, las mujeres que han estado sufriendo violencia psicológica por parte de sus parejas o exparejas, no la identifican como tal. O identifican como tal violencia psicológica, pues si me ha insultado, ¿vale? Pero no identifican otro tipo como violencia psicológica. Es mucho más amplia, ¿no? Efectivamente, Maltrato ¿no? psicológico que presiona, que veja. Y conductas, que vamos a ver, humilla. conductas de control, el tener controlada y sometida a la víctima constantemente, conductas de acoso, el que te llame constantemente por teléfono, el que no te apoye e intente aislarte de tu entorno familiar, que intente aislarte de tu red de amigos, que no te apoye para tu área de ocio, ¿vale? Es muy frecuente, a lo mejor, las mujeres que están sufriendo ese tipo de violencia psicológica y que eso es maltrato y que ellas no lo identifican como tal, ¿no? El hecho de que tu pareja te llame 40.000 veces, que te esté llamando constantemente si llegas tarde, que te esté culpabilizando si vas a visitar a tu familia, a tu madre, a tus hermanas, que te dice, pero tienes que estar en casa, pero ¿dónde te has metido? Pero eres una mala madre. Ese tipo de cosas, ¿vale? Sin necesidad de decir otro tipo de insulto, sino estar descalificándote constantemente, criticando constantemente todo lo que haces y aislándote, eso es maltrato psicológico. Y maltrato físico, pues es... Antes del físico, a mí me gustaría recalcar la culpa. Nosotros hemos encontrado que los maltratadores culpan a las mujeres. O sea, la culpa es terrible, le echan la culpa de todo. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil para la mujer el darse cuenta que eso es maltrato psicológico, porque le echan la culpa, no, es que tú eres tonta, es que no te enteras, es que eres tú la que generas los problemas. Entonces, claro, si la mujer realmente llega a creer que es la culpable, es muy difícil que defina como maltrato psicológico. O sea, no podemos cargar también a las mujeres con la culpa de no saber lo que es maltrato. Eso es muy importante. Y además otra cosa importante es que el psicológico es continuado. Por lo menos nuestras investigaciones así lo muestran. Okay. Sí, yo con esto no quería a lo mejor culpabilizar a la mujer, porque efectivamente cuando... no lo detectaba, ¿no? Que no son conscientes de que eso es denunciable y de que eso es un delito, ¿no? Muchas mujeres vienen y a lo mejor lo que piensan ellas que es más grave son otro tipo de acontecimientos, y cuando a lo mejor desde el apoyo y la intervención directa con las mujeres se les define o el abanico más amplio de situaciones de maltrato psicológico o el abanico más amplio de maltrato físico, es muy frecuente que a lo mejor les preguntes, ¿te maltrata físicamente? No, luego ahonda un poco más, pero te pega un empujón o te empujo, te aparta,
trata violentamente y dice, bueno, eso sí, eso es maltrato físico, ¿vale? No, hay grados de maltrato físico, pero eso es maltrato físico. Otra cosa que hacen ellas, como decía Pilar, efectivamente, es que ellas se responsabilizan y dicen, no, pero yo también le pego o yo también le insulto. Y entonces ahí trabajas con las mujeres y puntualizas. Vamos a ver, ¿inicias la situación de maltrato tú con la misma frecuencia que le inicia él, o tú le insultas porque estás harta de él, que te está acosando, que te está machacando, y lo insultas dentro del contexto de defenderte de una situación de violencia que tú estás sufriendo? Y ahí es donde ellas también identifican que no son tan culpables y pueden poquito a poco ir disminuyendo ese sentimiento de culpa que tienen, que la traen, porque claro, si el maltratador las va aislando de su área social, de su área familiar, de ocio, y solamente tiene contacto con el maltratador y el maltratador las está machacando psicológicamente, constantemente, que ellas son las culpables de todo, es normal que tengan el concepto de que es culpa de ellas. Ángela, sobre este aspecto, ¿quieres añadir algo más? Un maltrato muy sutil, que es la presión económica, el chantaje económico y el chantaje emocional. Condicionarte a ciertas actitudes o respuestas dentro de la pareja, pues el irte cerrando el grifo y tú no te das cuenta, de repente te crees que se está haciendo tacaño, no sabes bien con la crisis, aquello, pues es otra forma también de decirte, tú sola no puedes a ningún sitio, tú dependes de mí, hasta que al final ella no es capaz, aún reconociéndolo, de dar el paso porque se ha convencido de que es una incapacidad económicamente, que depende para todo. Otro tipo de chantaje, el emocional. Si te separas o me denuncias o tal, te quito los hijos. Pues no lo vas a ver, pues tal, pues esto. O sea, son sutilezas dentro de la violencia que tienen forma de diferentes maltratos. Y maltratos, como decía la otra Pilar, que casi no percibimos, porque nuestra concepción machista, que la llevamos muy impresma y además no estamos en disposición emocional ni psicológica para poder discernir, asumimos esa culpa, no solo porque nos las digan, sino porque de verdad no estamos cumpliendo con los estereotipos establecidos y previstos para una mujer, que es ser tierna, benevolente, sumisa, comprensiva, aguantadora, efectivamente. Pues nos queda un minutito, te quería dar la palabra. Una cosa súper importante, las amenazas. O sea, no podemos olvidarnos de las amenazas. Las amenazas son terribles. A las mujeres le amenazan, te mataré. Y eso es muy fuerte. O mataré a tu hijo, te quitaré a tu hijo, haré daño a tu familia. Y también, a veces, una mirada cruel puede hacer mucho daño. Sí, pero eso sí que no es cuantificable, ¿verdad? Pero puede que generar eso terror en la víctima. Genera el clima necesario. Entonces, claro, para lo demás, seguramente. Es que la violencia es todo un clima. A veces hay mujeres que dicen simplemente el oír, el ya viene en la puerta, ya me pongo a temblar. No podemos olvidarnos del miedo. Hay muchos maltratadores que generan miedo en la víctima. El miedo es terrible. Y a lo mejor son miradas o actitudes que es muy difícil luego de manifestar, pero que realmente son una forma muy poderosa de controlar a la mujer y de aterrorizarla. Y eso es muy, muy duro de llevar para la mujer. Entonces las mujeres normalmente terminan destrozadas psicológicamente, porque es todo un terror sistemático, le llaman terrorismo de género, y es realmente un terrorismo. La incidencia que hay en el campo de salud, ella, por ejemplo, que trata más a las mujeres directamente, podrá ratificarlo. O sea, hay una serie de consecuencias de salud física y mental que son mucho más, estadísticamente se dan más en las mujeres que en los hombres, porque son sufridoras de esas situaciones de maltrato encubierto que no nos atrevemos a definir como violencia, porque estamos encasillando la violencia en las palizas y la muerte. Pero es que antes de que eso llegue, se ha generado un ciclo de violencia que se repite continuamente y que las mujeres no somos capaces de identificar si no tenemos una ayuda exterior, que ahora afortunadamente está mejor estructurada. Quería apuntar un detalle sobre la situación, identificar situaciones de violencia con respecto, es que no se han nombrado hasta ahora, es el abuso sexual, la presión y el acoso que sufren y que a las mujeres les cuesta más relatar porque forma parte de su situación íntima. Y cuando llegas en un contexto de confianza, en una terapia de apoyo psicológico, es bastante alto el porcentaje de mujeres que te relatan pues que tienen que mantener relaciones sexuales aunque no quieran, porque ellos se enfadan, les insisten, le dicen
que es su obligación, o se ponen de pesados y de insistentes. Y las relaciones sexuales que viven las mujeres no son relaciones sexuales placenteras para ellas, y lo viven como un sufrimiento. Pero en ese sentido, abuso sexual sería cualquier contacto no deseado por la mujer, o sea, imponerle prácticas que no le gustan, o cualquier contacto sexual no deseado sería un abuso sexual. Y si hay fuerza, pues sería agresiones sexuales. Y las mujeres lo tenemos que saber, ¿no? Que somos libres y tenemos sexualidad cuando queremos, con quien queremos, porque nuestro cuerpo es nuestro. ¿Cómo nos convencemos si culturalmente todavía nos siguen transmitiendo desde varios ámbitos educativos y formativos, llámese escuela, sociedad, familia, que la mujer cuando se casa tiene que cumplir con un canon? ¿O es que el hombre no te mantiene a ti, entonces que se tiene que buscar otra fuera? Las mujeres tenemos una situación muy difícil para tomar esas decisiones y asumir la responsabilidad fuera de nosotras. Hay que trabajar mucho con el mundo emocional y psicológico de las mujeres. Y desde ese sentido las asociaciones de mujeres están tratando de dar charlas, talleres, para empoderar a la mujer. Luego hablaremos de los recursos y de las cosas que tienen a su disposición las mujeres que pueden sufrir este tipo de situaciones. Pero ahora es el momento de la publicidad y no queda otra que ir a los anuncios. A la vuelta seguimos aquí en Punto de Encuentro. Bien, aquí seguimos en Punto de Encuentro en Canal 8 hablando hoy sobre el intento de esta sociedad de erradicar, de eliminar lo que es la violencia de género de la estructura social que nos acompaña, tanto en España como en Canarias. Hemos hablado en la primera parte del programa, hemos intentado definir con la ayuda de nuestras invitadas, pues qué es esto de la violencia de género, cómo se plasma, las diferentes tipologías de maltrato, y ahora en la segunda parte, como siempre, como ustedes conocen, si son habituales de este programa, tratamos de que sea muy didáctico y que la gente se vaya con 4 o 5 conceptos interesantes una vez acabe el programa. Queremos hablar ahora de qué ocurre, vamos a ver, ante qué se encuentra una mujer que está sufriendo violencia de género en sus diversas facetas o tipologías, qué es lo que puede hacer, qué recursos tiene a su disposición, cuál es el camino, y esos consejos nos van a ayudar a desgranarlos las 3 invitadas que nos acompañan esta noche. Si quieres, Pilar, como al fin y al cabo tú también eres, como decíamos al principio, una persona que está en primera línea de la atención a las mujeres víctimas con los tratos, de alguna forma vamos a escenificar qué es lo que ocurre cuando llega una usuaria que necesita o les demanda ayuda. ¿Cómo les llega a ustedes el aviso normalmente? ¿De dónde vienen esas mujeres? ¿Vienen por su propio pie? ¿Algún vecino o familiar les avisa a ustedes? ¿Vienen derivadas de haber sido atendidas a lo mejor por grupos como los grupos de asistencia a la mujer que tienen, por ejemplo, las policías locales o a lo mejor el Cuerpo Nacional de Policía? Bueno, las mujeres que acuden a nuestra oficina comarcal, a nuestro centro, pues vienen derivadas de diversos recursos y de diversos lugares. Efectivamente pueden venir derivadas, pues a lo mejor una vez que han denunciado desde la policía o desde los juzgados, pueden venir en algunas ocasiones también algunas derivadas de los centros de salud. A lo mejor pues son mujeres que tienen sintomatología depresiva, ansiosa y que no hay ninguna razón aparente que justifique eso, y a lo mejor ha verbalizado pues a la médico o al médico pues la situación que vive en casa, y entonces se les asesora para que vengan a nuestro recurso. Generalmente hay otra cosa que es muy importante, que hay un gran número de mujeres, un alto porcentaje de mujeres que vienen derivadas del boca a boca, de que otra señora que ha acudido al recurso se lo ha dicho, o otra señora que conoce a otra señora, pues mira, ella ha acudido a esta asociación, pues vete, ¿vale? Entonces, eso también es una labor importante, y yo creo que influye el hecho de que un poco haya esa conciencia social, de que se conozca la trayectoria, por ejemplo, que se lleva desde Solidaridad, que lleva 25 años trabajando por los derechos de las mujeres y ofreciendo servicios, ofreciendo apoyo y ayudas a las mujeres. Entonces, pues eso hace que el boca a boca haga que las mujeres acudan a los recursos. Ángela, al respecto de ese panorama, digamos, de alguna forma que ustedes viven, a lo mejor de forma indirecta, lógicamente, porque no están a lo mejor en la atención directa, como decíamos antes, que ocurre con Pilar, esa mujer maltratada, ¿qué posibilidades tiene o cómo de alguna forma puede buscar ayuda? Nosotras como foro, digamos que no hacemos esa atención directa a ninguna mujer. Nuestra tarea o nuestras funciones son más bien la de poder prevenir situaciones que eliminen la violencia o denunciar aquellas situaciones que no están siendo muy efectivas para atender
a estas víctimas. En ese sentido, desde que el foro se creó, ha tenido una labor importante de denuncia, de reclamación, de reivindicación, sobre todo hacia los poderes públicos, para que cumplieran con las prerrogativas de los distintos programas y leyes integrales que han ido saliendo. Entonces, ahí es donde nosotras desarrollamos nuestra labor para ayudar. Ahora, tener un teléfono, un contacto o un servicio especializado, no. ¿Qué otra actividad desarrollamos nosotros para mostrar nuestro apoyo, solidaridad y que puedan saber que existe ahí un brazo donde te puedes colgar? Manifestarnos, concentrarnos, asistir a cada municipio o localidad donde ha habido una víctima y con manifiestos que solemos elaborar, pues expresamos nuestra repulsa a esas situaciones. Y dentro de ese ámbito, nosotras damos esa aportación a las mujeres. Pero como foro también tengo que decir que aglutinamos a distintas asociaciones de mujeres, que no todas se dedican a atención directa como Solidaridad, sino que hacen una labor preventiva en formación, en talleres, en sensibilización. Y que eso también es otro recurso que las mujeres deben conocer, porque no solo los asistenciales, de cuando ha ocurrido algo, cómo me curo, sino cómo puedo prevenir enfermarme de eso. Entonces, digamos que desde el foro lo que se aglutina son conjuntos de asociaciones, un número de asociaciones, personas individuales a título individual, asociaciones de vecinos, vecinales también, sin ninguna orientación feminista, y algunas representaciones de instituciones públicas, con el único fin de eliminar esta lacra y transmitir algo muy importante, y que esto no es un problema solo de las mujeres, es un problema social que afecta a hombres y a mujeres. Pilar, en cuanto a ese itinerario, aunque digamos tú lo veas desde otra perspectiva, mucho seguramente teórica, científica, ese itinerario, por lo que ustedes detectan, tiene un patrón más o menos. Bueno, es que yo quería hablar un poco de lo que hacemos en la universidad, ¿no? Llevamos casi 20 años investigando sobre violencia de género. Empezamos cuando prácticamente no había nada en España, y en todos estos años, y en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz, que ha sido pionero y ha apostado muchísimo por apoyar a la universidad, también el Instituto de la Mujer Nacional, el Canario, llevamos varios años investigando en terapias. Nosotros hemos diseñado un programa de intervención para mujeres maltratadas, lo financió, fue un proyecto I+D, financiado por el Instituto de la Mujer, y entonces hemos desarrollado con todos esos años, pero de forma empírica, basado en la evidencia, una terapia, una forma de intervención propuesta por 10 sesiones, está publicada, está en el mercado, que hemos controlado cómo la mujer va evolucionando. Y realmente tenemos datos de que las mujeres, ayudándoles a salir de esa situación, salen y recuperan el control de su vida. Bueno, tenemos datos, muchísimos datos, es una terapia que funciona muy bien. Ahora tenemos un programa, tenemos un máster, y también al alumnado que ya son psicólogos o psicólogas, les enseñamos a que lleven a cabo ese programa de intervención. Y realmente tenemos datos de que se puede salir de la violencia. Tarda, hay mujeres que tardan más, hay que tardar menos. Nosotros lo que hacemos es ayudarles a recuperar el control de su vida, ayudamos a que ese maltratador que le ha quitado el control, que le ha hecho bajar su autoestima, pues les ayudamos a que ellas superen todo eso. Nosotros partimos de explicarles qué es la violencia de género, les enseñamos qué hace el agresor, ellas se quedan muy sorprendidas porque piensan que solo les pasa a ella, y realmente tenemos datos que muestran que es una terapia muy eficaz. Por lo tanto, animo a todas las mujeres a que pidan ayudas, oficinas comarcales. Afortunadamente hay bastantes recursos, quizá haría falta más, pero hay bastantes, y realmente hay programas de intervención que ayudan a que las mujeres realmente superen el trauma de haber vivido la violencia. Vamos, tenemos datos, y animo a que todas las víctimas salgan de la situación, porque se puede. Y en algunos casos utilizando incluso servicios telefónicos gratuitos o bueno, a través del 112 en el caso de cuando son emergencias o urgencias en el caso de Canarias. También está el famoso 016, que es este teléfono de atención integral también dirigido directamente a las mujeres que sufren malos tratos. O sea, como decíamos antes, hay cosas, habrá que mejorarlas seguramente, habrá que dotarlas también económicamente para que funcionen mejor, pero hay un aspecto que más allá de todo esto, cuando nos ceñimos a la persona, a la víctima, y una cuestión que hemos rozado un poquito en la primera parte, y yo le quería preguntar a ustedes por si consideran que en la actualidad se está respetando a la víctima. Y aquí podemos tener el respeto a la víctima, puede tener muchas aristas. Podemos hablar de si se respeta su anonimato, como apuntaba antes a lo mejor Pilar o apuntaba Ángela, si se respetan sus derechos, si se respeta su intimidad, porque al fin y al cabo, dependiendo si se trata de un abuso sexual, estamos hablando de otro tipo de cosas. ¿Consideran que, bueno, ya desgraciadamente tenemos en este hipotético programa que estamos haciendo respecto a esa víctima,
¿Esa víctima se siente respetada? ¿Qué piensan ustedes? Cuando ve a lo mejor lo que pasa en los medios de comunicación, lo que pasa en su vecindario, ocasiones que la gente a lo mejor habla sin saber, hay gente que seguramente ya no es que se culpe ella, sino que la culpan a ella de sufrir encima violencia. Yo sé que es un poquito denso, un poquito largo, pero me gustaría entre las tres dirimirlo. Considero que, por ejemplo, desde el recurso donde nosotros trabajamos, se respeta bastante a la víctima. Es un principio importante el dar un trato cercano. Yo les insisto mucho a las mujeres que los recursos que hay y que se les ofertan, y este recurso es un recurso que está a disposición de ellas, que ellas tienen todo el derecho de usarlo y de utilizarlo, de acudir, que no se les va a juzgar para nada y que se les va a respetar. La experiencia que tenemos es que efectivamente la imagen que pudieran tener antes de acudir es que a lo mejor no hay recursos donde se les pueda escuchar, que piensan que a lo mejor se les va a juzgar, si a lo mejor hay una orden de alejamiento y a lo mejor alguna pues igual no la cumple, o le llama a él y coge el teléfono, o si recae nuevamente y vuelve con la víctima. No se les juzga para nada, se respeta sus decisiones, se les comprende y se les transmite que se les comprende el proceso en el que ellas se encuentran, y eso hace pues que las mujeres tengan confianza y que acudan y que puedan salir efectivamente de la situación de violencia. Yo estoy completamente con Pilar, y es que, con Pilar Matuz, que el apoyo psicológico y la intervención, cuando se hace una intervención de calidad, las mujeres logran salir. A mí en otras ocasiones me solían decir, dice, ¿no te parece, no es bastante sufrido trabajar en este tema, no es bastante desmoralizante para ti? Digo, para nada. Para nada, porque con lo que yo me quedo es con las mujeres que se van, con las mujeres empoderadas, con las mujeres que dejan atrás la situación de violencia y que te dicen, gracias por haber conocido este recurso, ahora me siento bien conmigo misma, ahora salgo, ahora no me siento culpable de ir a visitar a mi madre, muchas gracias por haber conocido este recurso. Si llego a saber que existe este apoyo, no hubiera aguantado tanto tiempo a mi marido o a mi pareja. Hay muchísimas mujeres que nos transmiten eso, y es lo que nos alenta pues, en nuestro trabajo. El respeto a la víctima, ¿cómo lo valora? Es muy gratificante el trabajo que Pilar tiene cuando las mujeres se sinceran y son capaces de reconocer ese cambio en su vida, y te alienta a las frustraciones que tienes día a día a llevarlas mejor, desde luego. Pero también es verdad, y hay que reconocer, que no todos los sectores están preparados, sus técnicos y sus profesionales, para respetar a la víctima. Entonces hay todavía muchas incidencias en las que las víctimas, cuando van a denunciar, no son muy comprendidas. Los cuerpos de policía cada vez se están preparando más, pero como los recursos, como decíamos antes, son pocos, echan mano de algunos que no están tan preparados para suplir las vacantes. Pues en algunos casos incluso son personas que se van a jubilar y que con ese servicio pues adelantan esa jubilación o cambian su estatus de profesional o laboral, ¿verdad? Desgraciadamente, la mujer no se respeta en ese momento. Cuando se le intenta convencer, vaya usted para su casa, usted comprenda un poco a su marido, con la crisis y el paro y no sé qué, a lo mejor lo que le hizo. Ángela, que esos son, por lo que uno detecta, son los casos menos numerosos, porque, por ejemplo, se ve que muchos ayuntamientos han determinado, por ejemplo, a través de sus policías locales, crear grupos específicos formados por gente que además está, y valga la redundancia, formándose continuamente. O sea, que no sé si a lo mejor vamos a hacer de la anécdota la categoría, no, es anécdota y es categoría, porque todavía no hay constancia de que todos esos servicios tengan a sus técnicos y profesionales bien formados. De hecho, el año pasado tuvimos nosotras como actividad dentro de del 25 de noviembre una mesa con todo el ámbito jurídico, forenses, policías, jueces, abogadas, y las conclusiones, no creo que en un año hayamos hecho tanto para que haya cambiado esa anécdota, ¿vale? Las conclusiones eran bastante duras, hasta el punto de que, por ejemplo, para cumplir con la protección cuando hay alejamiento, se encuentran con ratios que superan sus capacidades físicas, ¿no? No quiero meter el dedo en la llaga, pero no quiero tampoco dejar de ser crítica, porque somos el foro, y a pesar de reconocer avances y ser optimistas, tenemos que también ser críticas, ¿verdad?
Sin ir más lejos, la víctima de este año de Tacoronte tenía orden de alejamiento, tenía su teléfono, tenía contacto con el policía, y una decisión humana hizo que en un lapsus de tiempo ocurriera una desgracia. La persona que tomó esa decisión me consta que se siente muy mal, y a través de otras personas y sindicatos que representan a ese cuerpo, hacen constar que la formación no es suficiente psicológicamente hablando, porque a lo mejor técnicamente saben qué protocolo seguir, pero la preparación psicológica y con perspectiva de género que necesitan casi todos los técnicos y técnicas que nos dedicamos a este ámbito, ahí se adolece un poquitito. Probablemente este año haya habido más incidencias en tareas formativas, porque venimos denunciándolas, y el año pasado, después de la mesa, se recogieron conclusiones muy contundentes. No me extraña que haya habido un cambio en eso, y además a positivo. Ahora, no es la norma que se establece en la formación profesional de ellos. Tiene que ser dentro del trabajo, ya del ámbito laboral, que exista esa especialidad. Y nosotras, entre otras cosas, este año, basándonos en el lema de prevenir, educando en igualdad, podemos prevenir la violencia. Hemos querido que ese lema de educar en igualdad sea no solo en el ámbito de la escuela, sino en la sociedad, en los ámbitos profesionales y técnicos, con lo cual los diseños curriculares de todos los ámbitos profesionales deberían contemplar asignaturas o temas o complementos que les abran, repito la jugada, que nos quite las gafitas machistas y nos ponga las violetas para verlo un poquitito más de género. Retomamos, si les parece, el tema del respeto a la víctima, porque yo, ya se apuntaba antes, sí me gusta incidir sobre todo en lo que tiene que ver también con los medios de comunicación, porque como decía antes, son de alguna forma esa lluvia fina que cae sobre la sociedad y que al final genera opinión, la opinión pública en este caso. ¿Cómo valoran ustedes o qué piensan acerca del tratamiento, y yo sé que generalizar es complicado, vamos a intentar no hacerlo, de los medios de comunicación sobre un tema tan delicado como este? Yo es que estoy en contra de las generalidades, ¿no? Incluso en lo del respeto a la víctima, que a mí no me has pasado la palabra. Yo creo que se está avanzando, cada vez se está respetando más, pero hay profesionales y profesionales, y quizá lo que falla es la formación. Y con el periodismo pasa igual, ¿no? Se ha avanzado, se están creando, pero realmente falta mucho por formarse. Sobre todo es muy importante tener en cuenta el contexto en el que se da la violencia. Si no das el contexto no se va a poder entender. Entonces falta mucho por hacer, pero creo que sí que se está avanzando. Pero hay en ocasiones seguro que ustedes han visto informaciones en periódicos, lo han oído en la radio, lo han visto en la tele, que habrán puesto los pelos de punta de cómo se trata, en este caso, incluso a la víctima, ¿no? No estamos hablando ya del maltratador, sí, que bueno, que eso en ese caso es que habría que ampliar el respeto no solo a la víctima. Es verdad que no estamos centrando con lo del tema de violencia, pero es que podríamos prevenir esa violencia si respetamos la imagen de la mujer previamente. Si, por ejemplo, nos sacamos 16 páginas de secciones de venga usted que yo se lo hago bonito, bueno y barato. ¿Vale? Es un debate pendiente que tienen los medios de comunicación. Efectivamente. Y la sociedad en general también, las dos. Pero sobre todo las empresas. Yo creo que las empresas de comunicación, lo iba a matizar, las empresas de comunicación, que son los que se llevan la tajada, porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando, y volvemos al principio, es de dinero. Entonces, todos éticamente, entre comillas, tenemos claro que ese trato de la mujer es vejatorio. Aunque sea libre y decidido por ella. Pero sin embargo no se hace nada. Y aquí no hay influencia de narcotraficantes que controlen el gobierno. ¿Cuál es el control? El económico, puro y llanamente. Hace años, a través de los sindicatos de periodistas que se hablaba en aquel momento, lo recuerdo, de que se eliminaran esas páginas, por ejemplo, de los periódicos, esas páginas de contactos, ¿no? ¿Sabes cuánto dinero supone eso? Creo tener una ligera noción en nuestro ámbito lo que supone. No lo eso. imaginamos porque son tantos ceros, ¿verdad? Que ya con eso ya nos queda. Los periódicos que lo han eliminado ya, ¿eh? Sí. En algunos sí. Muy escasos. Mira, y un periódico de la isla. De que no se apoya un trato con respeto hacia la mujer, el que no se tomen decisiones de ese tipo. Claro. No solo en el trato de la violencia de género, sino en general el trato que se da en general a la mujer. El que no se contemple y no se cuide ese tipo de cosas, las imágenes que se están dando de las mujeres, la programación en los medios de comunicación que se están dando, que no se revise eso para que haya un trato de respeto hacia la mujer.
Eso es una manera de que los medios no se están poniendo las pilas al respecto. Y que están haciendo... se las pone, porque digo yo que siempre se habla en medios de comunicación de la autorregulación, pero cuando la autorregulación no funciona, alguien tendrá que ponerle el cascabel al gato. Efectivamente, la ley obliga dentro de las acciones de prevención a tomar medidas al respecto, pero es de manera tímida, o es a lo mejor mediante protocolos de actuación o de tratamiento de la situación de violencia, pero que es libre, ¿no? Y que depende un poco de los medios. Tengo entendido que efectivamente, creo desde el Instituto Canario de la Mujer se ha enviado protocolos a distintos medios de prensa, como el tratamiento de la violencia de género, y que incluso pues algunos han contestado pues como que si ahora vamos a estar, volvemos a la era de la censura. De la censura, ¿no? Diciéndonos qué es lo que tenemos que explicar y cómo lo tenemos que explicar, ¿no? Ahí se ve que no está habiendo conciencia de perspectiva de género y de tratar con respeto y con dignidad el papel de la mujer. Pues mal asunto si nuestros medios de comunicación no colaboran, sino más bien van en la otra dirección, digamos, alegando en este caso a libertad de expresión, que no es exactamente para eso, ¿no? No, y el problema es que la mujer en general no existe a no ser que sea como mujer florero. Nosotros hemos hecho una investigación en la prensa nacional, ¿no? Y las mujeres realmente es que no existen. O sea, es que ni un 15% de las noticias tienen protagonistas a mujeres, son mucho menos las reporteras. Es decir, las mujeres estamos de segunda, son las como florero. jugando un rol determinado. Pero aún así menos. Hay menos mujeres que hombres, ¿no? Las mujeres no están en los medios, en los puestos de poder. O sea, que realmente es un problema muy grave por eso, porque será una imagen de mujer florero. Entonces hemos visto a ese presentador que se rodea de 6 reporteras, las reporteras salen todas en minifalda y le sale en pantalón y chaqueta, vamos. Un ejemplo un poco vulgar o un poco tonto. Otra falta de respeto, muy sutil y que puede pasar desapercibida si uno no tiene un poquito de formación de género, es un artículo que sale en un periódico canario con respecto al cuadrilátero en la laguna. Las mujeres hemos avanzado en nuestra libertad sexual. Es uno de los derechos humanos que hemos conseguido afianzar y demostrar que es igual de derecho y de bonito o malo que el que gozaban los hombres, esa libertad sexual. Bueno, pues esa libertad sexual es objeto de un artículo muy machista que sale entre el domingo y el lunes, que se llama El cuadrilátero del amor, tratando las noches del cuadrilátero lagunero, Heraclio Sánchez y compañía, como aquí viene el ganado a hacer esto, y el ganado es femenino, y los hombres, los pobres, a expensas de, y la violencia que se genera en la calle la provoca la mujer con esa actitud. Amigos, mensaje peligroso. ¿A dónde vamos? Pues fíjate, estamos preocupados de la falta del respeto a la víctima, pero es que para que no llegue a ser víctima, nos tendríamos que preocupar por la falta de respeto a la mujer que puede ser víctima, para que no lo llegue a ser. ¿Y por qué insisto? Pues porque yo como foro quiero dejar claro que este año estamos trabajando para insistir y denunciar que hace falta más acciones en prevención. Yo les informo, nos quedan 5 minutitos, yo quiero hacerles por lo menos una de las preguntas que tenía preparadas y después que ustedes de alguna forma cierren con las cosas que se hayan podido quedar fuera. Y la pregunta está relacionada con algo que no me invento yo, sino que además se descubre, además viendo las declaraciones, incluso en este caso de la ministra del ramo, por decirlo suavemente. Se habla de que ahora se está detectando estos casos de violencia de género, estos malos tratos, está aumentando, o parece que así es, entre los jóvenes. Circunstancia que preocupa y mucho a toda la gente que interviene, a todos los profesionales que intervienen en estos asuntos. Nos quedan 5 minutos, nos los repartimos, esta pregunta y después una conclusión final. Sobre el tema de los jóvenes, ¿qué piensas, Pilar? Bueno, sobre el tema de los jóvenes, así a nivel personal y un poco analizando lo que veo en mi entorno, efectivamente yo culpabilizo una vez más o echo parte de responsabilidad a los medios de comunicación. Yo creo que el mensaje que se está transmitiendo en esta sociedad cada vez es más violento, tolerar más situaciones de violencia en general. Y eso hace que tanto las conductas de los hombres como de las mujeres se toleren más las situaciones de violencia. A mí me resultó sorprendente hace poco que vi en la noticia que iban a modificar el perfil de Walt Disney, de Mickey Mouse, porque está desfasado y para poder hacer videojuegos y es demasiado ñoño y demasiado bueno y noble y no está acorde con el mensaje que se le está transmitiendo a los jóvenes y no está compitiendo ese modelo. En lugar de revisar y de erradicar
pues la información a los jóvenes y a las jóvenes de situaciones de violencia. También considero que vamos a ver, efectivamente, tanto los hombres como las mujeres somos libres de nuestra vida y de nuestro cuerpo y hacemos con nuestro cuerpo lo que queremos, pero también es cierto que las mujeres muchas veces son esclavas del perfil que se puede transmitir de que con la igualdad, ¿no? Que efectivamente si mantienes relaciones sexuales y a cuanto más sexo, pues entonces más divertida, más chachi eres. Y muchas veces las mujeres se ven siguiendo un patrón y un modelo que a lo mejor por ellas mismas no estarían dispuestas a mantener. Pero si una mujer sale a la calle, pues a las zonas de marcha, como dice la compañera, como mujer florero, la que sale con la falda más corta y el escote más bajo es la que más éxito tiene. Entonces eso es algo que hay que también trabajar y exigirle que la mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera y tiene libertad para hacer si quiere hacer, pero también tiene libertad para no hacer si no quiere hacer y no que se vea mal si no hace, ¿no? Y eso también está ese mensaje ahí, ¿no? Ángela, al respecto de los jóvenes, ¿cómo lo ves? Pocas palabras, te pido. Vuelvo al lema, prevenir la violencia educando en igualdad. Si queremos cambiar el discurso que estamos teniendo en estos últimos años, lo que es fundamental es no olvidar los pilares que asientan el desarrollo de cualquier ser humano, que es la educación, en cualquier ámbito, social, de más media, familiar y el contexto educativo en sí mismo. Aquí en Canarias en concreto, durante los años 80 y 90, se desarrollaron muchísimos programas para mejorar y ayudar al desarrollo afectivo sexual de los niños y niñas, para que fueran jóvenes de futuro con perspectiva de más igualdad y donde se aproximara el mundo emocional, no donde estuviera tan diferenciados los estereotipos. ¿Por qué las mujeres siguen rindiéndose a esos patrones? Porque seguimos chupando los estereotipos que nos llevan a ser mujeres floreros y objetos de placer y de otras muchas compensaciones. Así que de verdad, todo esto se resumiría en mejorar los procesos educativos. Nosotras desde el foro este año una de las reivindicaciones es que se contemple, o sea, le reclamamos a la Consejería de Educación que contemple otra vez la posibilidad de que se incluyan en los medios, en los materiales curriculares, no de forma puntual 25 de noviembre, 8 de marzo, sino una línea transversal que dirija los objetivos de toda la formación, porque sin esa perspectiva seguimos preponderando los valores que ya arrastramos, los machistas. ¿No hay más? Lamento decirles que quería darles tiempo para las conclusiones, pero me parece que nos lo vamos a comer. Lógicamente, Pilar, sobre esto de los jóvenes, ¿qué piensas al respecto? Sí, es cierto que hay más violencia, que las chicas jóvenes también son violentas, pero los chicos siguen siendo más violentos que las chicas. Es decir, también en la juventud hay violencia de género. De violencia entre los jóvenes, no se No, pero siempre a los estudios hay muchas investigaciones, un tema muy de moda, hay muchas investigaciones que muestran que siempre quien sufre lesiones más graves son las chicas. Es lo de antes. La chica le hace un arañazo al chico, pero el chico le rompe 4 costillas a la chica. Esa es la realidad. La violencia grave la sufren las chicas. También las consecuencias psicológicas son más graves en las chicas. Y es cierto que es una época muy importante para prevenir la violencia cara al futuro. Nosotros tenemos un programa de prevención, lo vamos a llevar a cabo con el Ayuntamiento de La Orotava. Es un programa que va a durar varios meses, en el cual vamos a enseñar no solamente género. La adolescencia es una época muy bonita, donde las chicas pueden decidir su futuro. No queremos que decidan ser amas de casa, que tengan un empleo para que tengan dinero y puedan tener igualdad. También los chicos. Entonces nosotros ese programa pretendemos usa igualdad desde la adolescencia y también enseñarles otras técnicas adecuadas de habilidades sociales, técnicas adecuadas de solución de problemas, una comunicación adecuada. Es decir, queremos enseñarle a chicos y a chicas que se relacionen de forma más adecuada. También les vamos a enseñar qué es la violencia de género, cómo se termina con la violencia de género, porque realmente creemos que la prevención es muy importante y en todo el mundo se ha visto que justamente la prevención en la adolescencia, la prevención de la violencia de género en la adolescencia es el momento en el cual es más eficaz. Por ejemplo, los programas de los maltratadores, desgraciadamente, tienen poca eficacia, pero en la adolescencia sí. Yo les tengo que pedir perdón porque no les voy a poder dar ese último turno de palabra porque han volado los 5 minutos. Pues cada una de nuestras invitadas ha aportado su experiencia en el campo en el que trabaja o al que se dedica y nosotros en este programa pues hemos intentado poner también un granito de arena para contribuir a la eliminación de la violencia de género. Por nuestra parte nada más, esperar contar con ustedes la semana que viene y hasta la semana que viene. Buenas noches y muchas gracias.